Buenas tardes. Me es muy grato presidir este acto de presentación de una nueva asociación con sede en la Universidad de Salamanca, la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, y encontrarme rodeada de personas que han dedicado y siguen dedicando una gran parte de su tiempo a reflexionar sobre la situación de la ciencia en España y a impulsar iniciativas con el objeto de mejorar la calidad de la ciencia y la conexión entre la ciencia y la sociedad. Muchas gracias a todas aquellas y aquellos que habéis hecho posible esta iniciativa y de manera especial a las personas que me acompañan en esta presentación, a don Santiago López, promotor de la asociación y que además va a dirigir este acto, a don Enrique Bataner, exrector de la USAL, a doña Irene López, socia fundacional, a doña Carmen Andrade, vicepresidenta de la asociación, y es un honor para esta universidad contar con la presencia de don Federico Mayor Zaragoza, que hoy nos acompaña en calidad de presidente de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia. A continuación, cedo la palabra a don Santiago López. Bueno, como la persona que va a conducir esto, lo primero, agradeceros mucho a todos los que estáis aquí por el esfuerzo de venir precisamente una tarde, un lunes, en medio de exámenes y en medio de docencia que tenemos. Entonces, muchísimas gracias. Y luego también el aspecto de que esta asociación no es solamente una asociación de científicos, sino sobre todo de ciudadanos. Dicho esto, voy a pasar la palabra primero a Irene López, que es, digamos, el espíritu que queremos recoger, es decir, la gente joven que lo está pasando mal para sacar sus plazas, para sacar su posición en la investigación, y por tanto empezamos por ella. Irene, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Como ya ha dicho Santiago, soy Irene López, soy investigadora postdoctoral de esta universidad desde hace relativamente poco. Y la verdad que os tengo que confesar que cuando Santiago me ofreció la oportunidad de hablar esta tarde en esta presentación, la verdad que me eché un poco a temblar porque no sabía qué era lo que yo podía aportar al lado de estas personalidades que van a hablar hoy. Pero enseguida me hizo entender que era importante que alguien ofreciera el punto de vista de aquellas personas que estamos comenzando, de aquellas personas que vamos a coger el relevo de la carrera investigadora y que, bueno, una carrera investigadora que sigue siendo tan fascinante intelectualmente como siempre, pero que cada vez se va convirtiendo más y más en una carrera de obstáculos a veces, ¿no? Vivimos en una época de precarización laboral que afecta al sector privado, eso lo tenemos todos muy claro, pero que cada vez va extendiéndose más y más también al sector público. De tal manera que alcanzar una estabilidad laboral mínima hoy en día en la carrera investigadora es mucho más complicado que hace unas décadas. Siempre me gusta mencionar un informe de la Federación de Jóvenes Investigadores, a la que pertenecí durante unos años, que recoge con cifras esta realidad. Es decir, a medida que va evolucionando las décadas, a medida que van pasando los años, la edad a la que se alcanza una plaza, por ejemplo, de profesor titular, es más elevada, ¿no? De tal manera que esa recompensa, entre comillas, de la estabilización llega cada vez más tarde. El último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, por ejemplo, nos habla de que existe una sangría de personal en nuestras universidades y en nuestros centros de investigación, y eso afecta muy especialmente a esa generación a la que nos tocaría ahora entrar en el sistema, ¿no? Y eso ha hecho que haya muchas personas
que hayan decidido continuar su carrera investigadora en el extranjero y, más difícil de contabilizar, pero también es una realidad que existe, muchas personas, muchos jóvenes investigadores que han decidido tirar la toalla y abandonar su carrera después de muchos años de formación, ¿no? En un escenario en el que parece que a veces tenemos la sensación de que ni el sector académico ni el sector productivo sabe muy bien qué hacer con nosotros después de todos esos años de formación. Con cifras en la mano, hemos constatado que los presupuestos del Estado no han dejado de apostar por la educación y la investigación públicas. Y además, el sector productivo no ha dado ese giro que todos esperábamos hacia una economía más intensiva en conocimiento. De tal manera que estamos ante un escenario en el que parece que el Gobierno ha hecho suyo, ha adaptado el lema de que la mejor política científica es aquella que no existe, y eso es realmente peligroso. Frente a este escenario, yo me preguntaba, bueno, ¿quiénes somos nosotros como asociación y qué hemos venido a aportar? Cuando trataba de responder a esta pregunta, que creo que en cierta medida es el meollo de este acto de presentación, se me venía a la mente el famoso lema del movimiento Occupy Wall Street, en la estela del 15M, que ya se ha hecho archiconocido, ese lema de somos el 99%, ¿no? Que reclama a la mayoría de ciudadanos y ciudadanas frente a esa minoría del 1%, bochornosamente enriquecida gracias normalmente a economía financiera y especulativa, y que además toma decisiones muchas veces en contra de los intereses de esa inmensa mayoría. Bueno, pues si trasladamos el ejemplo a nuestro ámbito, al ámbito de la ciencia y la sociedad, nosotros, los científicos y las científicas, somos ese 1%. Si nos ponemos estrictos, además, somos el 0,8%, ni siquiera llegamos al 1%. Ese porcentaje es el porcentaje de población española que tiene un título doctoral. Es decir, hay que reconocerlo, somos una minoría, somos, por así decirlo, un poco los raritos dentro del sistema. Y no precisamente porque nos sobre el dinero como a ese otro 1%, sino porque tenemos un bien mucho más preciado que su capital, nuestro conocimiento. Y además somos guardianes y portadores de las instrucciones de cómo crearlo, del método científico. Y además, a diferencia de ese otro 1%, nuestros activos son públicos. Es decir, nuestro conocimiento no existe si no se comparte. Es universal y funciona mejor en condiciones de colaboración que de competición. Es verdad, nosotros no cotizamos en el IBEX 35, pero nuestras acciones preferentes tienen que ver con algo mucho más revolucionario incluso que el capitalismo. Nuestras acciones preferentes tienen que ver con el escepticismo organizado del que ya hablaba Merton hace mucho tiempo, y es que nos permitimos el lujo de cuestionarlo todo, sin que por ello nadie se tenga que sentir ofendido. Tenemos la dichosa manía de querer entender y razonar siempre cómo funciona el mundo. Y lo más importante, sabemos que no somos nada sin ese complementario 99%. No somos nada si no somos capaces de compartir nuestras acciones con el resto de la sociedad. No somos nada si no nos conocéis, si no sabéis que pese a la falta de financiación y a una burocracia a veces asfixiante, nuestro conocimiento es también el vuestro, porque estamos aquí gracias a vosotros, porque formamos parte del sistema público de investigación, del que queremos que os sintáis orgullosos. En definitiva, en esta asociación querríamos transmitir la visión que tenemos de la ciencia, no como lo que nos enseñan habitualmente en el colegio, un conjunto de números y teorías, sino la ciencia como cultura, la ciencia como un derecho fundamental que además recoge nuestra Constitución, la ciencia como una manera de enfocar el mundo, de enfrentarse a nuestros problemas de forma crítica y sobre todo de construir futuro, ahora que hace tanta falta. La ciencia, en definitiva, indisoluble de la sociedad. Como ya dije al principio, y con esto ya voy a terminar, estoy aquí en calidad de joven investigadora, aunque cada día un poco menos joven. Y probablemente, a diferencia del resto de ponentes que van a hablar a continuación,
Yo, simplemente por la generación a la que pertenezco, soy el resultado nada casual de una apuesta muy decidida por la educación pública, ¿no? Yo he transitado mi carrera en el sistema educativo bajo esa fuerte apuesta en educación pública, lo cual nos ha permitido a mucha gente de mi generación llegar académicamente más lejos de lo que habían llegado nuestros padres. Y esa apuesta, además, estoy convencida de que ha servido para ir quitando ese halo de elitismo que siempre había rodeado la ciencia, asociada además al científico como un hombre blanco de clase alta, ¿no? Ese estereotipo que todos tenemos. Gracias a esa apuesta, el panorama ahora es mucho más variopinto. Lo cual no impidió, y perdonadme la alusión personal, que una chica como yo, en su momento de 20 y pocos años, se sintiera totalmente abrumada en la calle Serrano 117, en la sede del CSIC, cuando fui a firmar mi primer contrato de trabajo. Yo me vi en ese templo del saber, probablemente mi imaginación ha magnificado las cosas, pero recuerdo unas escaleras que a mí me parecían de mármol, unas vidrieras, una luz especial, y yo me sentí totalmente fuera de lugar, diciendo, bueno, yo a lo mejor no soy la persona más adecuada para estar aquí, traigo más preguntas que respuestas, no soy ese prototipo de señor con bata blanca que todos nos imaginamos que está en un centro de investigación como el Consejo. Os cuento esto porque trato de no olvidar esa sensación de extrañeza que me produjo ese momento por dos cuestiones fundamentales. Una, porque gracias a esa apuesta decidida en educación pública, tenemos un cuerpo investigador más diverso, que cada vez se va pareciendo más a la realidad de ahí fuera. Es decir, tenemos gente, nos queda mucho trabajo por hacer, pero hay más mujeres dentro del sistema, hay más personas de clases sociales variopintas, de procedencias geográficas diversas, y eso creo que enriquece la ciencia, la hace más diversa y la hace mejor, porque hace que cada vez un porcentaje de la población más amplio pueda haber representado sus intereses y sus inquietudes en lo que hacemos, ¿no? Y en cómo somos nosotros. Y en segundo lugar, no me gusta olvidar esa sensación de extrañeza, porque, seamos sinceros, sabemos que es muchas veces lo que siente gran parte de la sociedad cuando se enfrenta a nuestro trabajo, a lo que nosotros hacemos, ¿no? Se sienten tan ajenos muchas veces, hablando de ciencia o tratando de entender la ciencia, como aquel día me sentí yo en la sede del CSIC. Y creo que ese es uno de los compromisos más importantes de esta asociación, que ninguna persona se vuelva a sentir extraña hablando de ciencia, utilizando la ciencia para resolver sus problemas y sus inquietudes cotidianas. En definitiva, que el escepticismo organizado del que hablaba antes se prescriba más que la homeopatía y que consigamos que nuestra patria común sea nuestros principales activos como especie, la colaboración y la capacidad crítica, que creo que es lo mejor que tenemos. Muchas gracias. Bueno, después de esta emotiva presentación por parte de Irene, ¿ha ido bien? Ahí. Voy a dar la palabra a una persona muy querida, que es Enrique Bataner Arias, que es el representante de la asociación por la parte de la Universidad de Salamanca y que el rector nombró en su día. Cuando quieras, Enrique. Bien, buenas tardes, queridos amigos todos. Hace ya algún tiempo tuve el honor de pronunciar la lección inaugural de curso en la Universidad de Salamanca. No digo el año. Y el tema que elegí para mi disertación fue la percepción pública de la ciencia, asunto en el que precisamente quien me ha precedido en el uso de la palabra, Irene, tiene bastante más que decir que yo, evidentemente. Habiéndome interesado desde siempre la historia de la ciencia, aun cuanto no desde un punto de vista profesional, una serie de acontecimientos que entonces eran recientes o relativamente recientes
me indujo a examinar con mayor detalle la cuestión de la percepción pública de la ciencia. Uno fue la aparición brusca a principios de los 80 del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. Otro, ya en los 90, la alarma creada en torno a las formas anómalas de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob aparecidas en la estela del mal de las vacas locas o encefalopatía espongiforme bovina. En ambos casos se notaba un sentimiento de frustración por parte del gran público, en el sentido de que, habituados a los grandes avances que había experimentado la medicina a lo largo del siglo XX y en particular lo que llamamos la era antibiótica, que había suprimido tantas y tantas enfermedades del catálogo que podíamos considerar como graves, al ver que estos dos problemas de salud pública no estaban siendo resueltos con la celeridad o contundencia con que se esperaba y que la ciencia no terminaba de encontrar respuestas claras a los mismos. Estos sentimientos se vieron amplificados por la aparición de Internet. En particular, podíamos encontrar páginas web dedicadas al SIDA que hubieran podido perfectamente haber sido firmadas por las cofradías de flagelantes que aparecieron con motivo de la Gran Peste Negra en 1348. Precisamente, no lo he mencionado, pero vamos, también fue una crisis científica de la cual pretendí sacar cuáles eran las claves de su percepción pública. Pero al mismo tiempo también tenemos otro fenómeno, que es la aparición de las armas nucleares y su potencialidad de lo que entonces se llamaba destrucción mutua asegurada durante la Guerra Fría, unido a la evidencia de que este tipo de armamento había sido producido tras un esfuerzo científico deliberado realmente impresionante, cual fue el Proyecto Manhattan. Esto había dado al traste con esa confianza ilimitada en la ciencia que, surgida en la Inglaterra victoriana de la mano de la Royal Institution y proclamada por brillantes divulgadores, cuyo optimismo podemos trazar hasta las obras de ficción científica de Arthur Clarke, había sido el pensamiento común del público informado hasta la aparición de los hechos a que he hecho mención. Las armas nucleares, SIDA, la enfermedad de las vacas locas, etc. Pero haciendo un repaso histórico de este problema, veíamos cómo hay dos actitudes enfrentadas, dos polos dialécticos en la percepción pública de la ciencia. Uno, que es la visión negativa, la que añora los buenos viejos tiempos del Paleolítico, con nostalgia de la Edad de Oro, de la que encontramos notables descripciones literarias, desde el propio relato del Génesis hasta el discurso de Don Quijote a los cabreros. Y otra, la positiva, que al decir de la serpiente nos habla de que podemos llegar a ser como dioses, conocedores del bien y del mal, y que condujo a la caída, a la pérdida del paraíso, pero también a las sucesivas revoluciones industriales y tecnológicas, la última de las cuales precisamente la estamos experimentando ahora. En cualquier caso, la percepción pública de la ciencia es algo que debe ser cuidado, casi diríamos mimado por sus propios protagonistas, los científicos. En esto enlazo con lo que me ha dicho Irene antes que yo, y quizá bastante mejor que yo. Porque la ciencia tiene su origen y su objetivo en el bienestar del género humano. Podemos discutir hasta la saciedad esta aseveración, pero ello no quita un ápice al hecho tozudo de que es el público quien paga. Y en una sociedad democrática, por lo menos a la que aspiramos, debería ser el que asigna los recursos. Por eso, cuanto mejor informado esté el público en materia científica, habrá mayor progreso y de mejor calidad. En ese sentido, la actividad de la Asociación Española para el Avance de las Ciencias me parece fundamental. Y en un orden local, estamos en un momento en el que la Universidad de Salamanca se ha embarcado, por diversas razones, en una importante labor de divulgación científica, precisamente destinada actualmente a los más pequeños. Pero creo que no deberíamos restringir la actividad de la asociación a un mero papel divulgativo. En los últimos años hemos sufrido en España unos importantísimos recortes en materia de ciencia, tanto en recursos materiales como, lo que es más grave, en recursos humanos, que solo pueden ser atribuidos a la ignorancia pregonada de una clase política que históricamente no termina de aprender que la ciencia rinde. Por eso, y esto quiero que sean mis últimas palabras, por ello espero sinceramente que esta asociación ayude a que nuestra fe en la ciencia se vea por fin materializada en los presupuestos generales del Estado. He dicho, muchas gracias.
Bueno, a continuación doy la palabra a Carmen Andrade, que es nuestra vicepresidenta y que es, junto con Amaya Moro, que no está aquí, que está en Estados Unidos, que es un caso de típico fuga de cerebros, las almas de esta asociación. Sin ellas no hubiésemos tenido estatutos, sin ellas no hubiésemos tenido la idea de cómo se creaba la asociación, etcétera. Por tanto, muchas gracias a ti y a Amaya. Señora vicerrectora, amigos todos y asistentes, lo primero quisiera agradecer a la Universidad de Salamanca el habernos dado esta ocasión de poder presentar la asociación en el marco del 800 aniversario de la universidad y también por haber acogido la sede social. Y aprovecho para agradecérselo también a Santiago y a Miguel Ángel Quintanilla, que desde el primer momento nos han ayudado completamente. Yo voy a hablar fundamentalmente de cómo se ha gestado la asociación y tal vez remarcar una cuestión, las ha dicho muy bien Irene, pero me gustaría remarcar un punto. Realmente, digamos que apareció hace más o menos un año que se creó un grupo que, digamos, uno de los promotores más importantes es Borja Sánchez, un investigador del CSIC de Asturias, que es inquieto y que, por lo tanto, digamos, quería buscar más personas que pudieran, como él, poder discutir sobre los aspectos de la situación dramática de la ciencia en España en este momento, y así creó el Grupo Curie. Y el Grupo Curie quiere decir Científicos Unidos por la Revitalización de la Investigación en España. A mí me parece muy imaginativo y ahora era precursor de lo que podía venir después. Y entonces yo me uní a ese grupo un poco después a través de Emilio Muñoz y en una de las rondas de correos que teníamos, pues Amaya Moro Martín, que está en Estados Unidos, habla y dice que por qué no constituimos una asociación, la Asociación para el Avance de la Ciencia al estilo de otros países. Entonces, claro, lo primero que yo pensé, y creo que pensamos varios, es otra asociación. Realmente, si ya tenemos muchas asociaciones científicas, está la federación que es la COSCE y hay cantidad de movimientos. Pero en las rondas de correo que teníamos empezó a surgir, y tal vez eso es importante de este grupo, que es aditivo, como lo que dicen ahora de la construcción aditiva, la que es por impresora 3D, que uno va poniendo poquitas cosas y luego va surgiendo todo el cuerpo, todo el elemento. Y de esa manera surgió que, claro, lo que veíamos que no existía es una asociación que realmente se pusiera del lado del ciudadano. O sea, había asociaciones científicas, pero no asociaciones ciudadanas, que se preocuparan de la ciencia y que se preocuparan también de aplicar el método científico, y ese es el punto que quisiera yo resaltar, a todo lo que hacemos. Y ahora, en un momento de tantas noticias falsas, pues realmente el ver los hechos, verificar, ver que se repiten, basarse en la evidencia de lo que se tiene, es algo que todo el mundo debería utilizar y debería, digamos, desarrollar. Y eso es gran parte de lo que es va a ser nuestro trabajo de transmitir. Es decir, no nacimos por una cuestión coyuntural de que la financiación en España en la ciencia sea, digamos, muy deficiente en este momento, sino porque coyunturalmente, en el momento histórico en el que estamos, creo que es el momento, y lo ha dicho muy bien Irene, de que el 1% se una al 99%, es decir, creo que es el momento en que la ciencia demuestre que sirve para la sociedad como ha servido en la historia, porque en la historia muchos avances sociales se han debido a avances científicos, pero ahora hace falta impregnarlo mucho más en todo lo que es la actividad normal. Yo voy a leer los 4 pilares que aparecen en el resumen de los estatutos de lo que pretende la asociación, y con ello pues prácticamente termino. Los 4 pilares que la asociación tiene son la de recuperar la obligación de los poderes públicos de promover la ciencia y la investigación científica en beneficio del interés general, tal y como dice el artículo 44 de nuestra Constitución. El punto 2 es acercar, el pilar 2, la ciencia a la sociedad. El tercero es promover un pacto social o cívico entre la ciencia y los responsables y toda la ciudadanía.
y finalmente recuperar el concepto de ciencia como derecho humano, tal y como aparece en el artículo 27 de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU. Y bueno, todo ello, como ya he dicho en otras ocasiones, puede parecer una utopía y pueden parecer objetivos muy inalcanzables, pero los científicos somos utópicos, es decir, siempre queremos conocer lo desconocido y hacemos todas las cuestiones y hacemos los experimentos y los digamos, desarrollos intelectuales que nos pueden llevar a contestarnos las preguntas. Los científicos siempre tenemos preguntas y tenemos preguntas no contestadas. Por lo tanto, yo creo que es utópico, pero es fundamental que esta sociedad y esta coyuntura histórica nos lleve a otra cosa distinta de lo que estamos ahora percibiendo y tenemos la obligación de hacerlo cada uno desde su ámbito. Nada más, pues, agradecer a las otras personas, en especial al doctor Mayor Zaragoza, porque haya aceptado la presidencia. La Junta es provisional. También agradecer a los otros vicepresidentes que me hagan el honor de que yo pueda estar hablando aquí, que para mí es un honor y un gran privilegio. Muchas gracias. Bueno, ha citado a Borja. Borja es aquel señor que está allí. Borja, saluda. Vale. Que es, como veis, también un investigador muy joven y que es el que, cuando estamos en los discursos y en los correos y demás, es el que nos da la vitalidad. Bueno, y por último, antes de, por supuesto, vicerrectora, ahora el presidente de la asociación, Federico Mayor Zaragoza, pues va a presentar a la misma y a las inquietudes que nos han movido. Cuando quieras, Federico. En primer lugar, lo que quiero hacer es decirles a todos los salmantinos y a las autoridades universitarias que en este 800 aniversario, qué maravilla, qué trayectoria, pues se pueda terminar con un edificio como este, dedicado a lo que este edificio se dedica. Y créanme que me ha impresionado mucho. A mí, desde un punto de vista personal, me han gustado muy especialmente lo que tiene que ver con este banco de datos y Big Data en relación al DNA, pero decirles que considero que pueden poner que la Universidad de Salamanca viene navegando durante 800 años, pero ahora en la proa tiene el I+D+I. Estamos todos soñando en el I+D+I y resulta que aquí llegas y ves que hay un edificio de la Universidad de Salamanca que pone I+D+I. Por tanto, la felicitación más cordial, señora vicerrectora, por lo que han conseguido, y lo transmite, por favor, al rector, diciéndoles que creo que es muy significativo, porque además la Universidad de Salamanca, es cierto que aquí ha habido una escuela de microbiología, Julio Rodríguez Villanueva, una de las mejores seguramente de Europa, es cierto que ha habido científicos y que hay científicos de gran renombre, pero cuando se habla de Salamanca siempre se piensa en las ciencias filosóficas, en las sociales, que no cabe duda que son las más importantes. Y creo que es también muy relevante que en estos momentos sea precisamente aquí donde se ha decidido el que se haga pública la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, la AEAC. ¿Por qué? Pues porque es una necesidad que hacía ya tiempo que se estaba sintiendo. No puede ser que hayamos aumentado nuestros presupuestos una vez más de defensa y que, sin embargo, la educación, la ciencia, la sanidad pues no hayan recibido impulso alguno, a pesar de que un momento determinado, pues lo comentamos con el líder y el iniciador de todo esto, que es el profesor Emilio Muñoz, expresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y que decíamos que parecía en un momento determinado, cuando se habló de que íbamos a tener un Ministerio de Economía y Competitividad,
Hombre, la competitividad, fíjate, la competitividad viene de la creatividad, viene de las patentes, viene no solo de los aspectos de progreso científico, sino también de posibilidad de obtener réditos económicos a través de patentes y de licencias de fabricación, etc. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que ha habido cambios de nombre, pero que después no han ido acompañados, ni mucho menos, de los impulsos que necesitábamos. Pero no nace solo esta asociación pensando en que tenemos que reclamar el que haya en los presupuestos el valor que se requiere específicamente para el conocimiento, para la investigación científica, sino que queremos ir más lejos, queremos que sea algo que la gente, que nosotros los pueblos pensamos que debe promocionarse. ¿Por qué? Pues porque buena parte de nuestra seguridad actual y sobre todo futura, y ahora hablaré de este futuro, que es a mí lo que más me interesa, depende de que tengamos o no el fomento del conocimiento. Pues os digo que sí, hay que hablar de los aspectos económicos, hay que hablar de que queremos que se dediquen más fondos a la investigación científica, al I+D+I. Desde luego que hay que dedicar más fondos, pero sobre todo lo que queremos es que toda la gente sea consciente de que estamos en un momento histórico en que o todos promocionamos el conocimiento y lo que representa, o quizá dejemos, y sería un error histórico, dejemos de cumplir con nuestras responsabilidades intergeneracionales. Fíjense, y a mí eso me gusta repetirlo, porque tuve la suerte, muy joven, de momento de ser rector de Granada. Yo no me lo podía imaginar. José María Medina lo sabe muy bien porque es de los... Él tiene menos años que yo, evidentemente, y no le quiero confundir, pero es de los que sabe muy bien aquellas primeras andaduras. Y yo pensaba, ¿quiénes están en la universidad? En aquel momento estaban en la Universidad de Granada. Pues los hijos de familias acaudaladas de toda Andalucía y los granadinos, los que vivían allí, los demás no podían. Fíjense que esto es muy importante, porque ahora yo cuando veo que de momento se hacen revisiones retrospectivas y se habla, porque en el momento de la transición, porque hace 40 años, ojo, hace 40 años, el 90% de la población del mundo nacía, vivía y moría en 40 kilómetros cuadrados. Estas son las cosas que tenemos que saber, porque si no, claro, hacemos unas extrapolaciones que no tienen el menor sentido. Pensemos que siempre estábamos hablando de destellos en la élite, en las cumbres de la población, pero que la inmensa población era personas que, como les digo, y ahora también sigue siendo así, pero ahora ya ha disminuido enormemente en los últimos años. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues lo que ha sucedido es, y es por eso que ahora tenemos una responsabilidad acrecentada, lo que ha sucedido es que de golpe aquellos que éramos obedientes, sumisos, temerosos, porque claro, es que éramos temerosos, es que no nos podíamos expresar, es que no sabíamos lo que pasaba más allá de nuestro entorno. Piensen ustedes en eso, no sabíamos nada. La gente, los jóvenes de los años 50, 60, y por eso, entre otras cosas, pues de momento decían los jóvenes de reemplazo, y todos nos íbamos a dar lo único que teníamos, que era nuestra vida. ¿Por qué? Pues porque se tenía que hacer así. Fíjense ustedes hasta qué punto el miedo ha sido uno de los factores determinantes de la sociedad a lo largo de los siglos, en los que ha habido exclusivamente un poder absoluto masculino. Las mujeres no han pintado absolutamente nada en la historia de la humanidad, más que el tener como hijos a los que después eran a veces estos poseedores del poder absoluto. Pero piensen que durante siglos y siglos, dentro de ese poder absoluto,
la gente pues era esto, era sumisa, era obediente, era silenciosa, no podíamos hablar, no nos podíamos expresar. ¿Hasta qué punto que el párrafo primero, mírenlo porque es muy importante, antes se ha citado el artículo 27, que es el artículo en que se dice que todos los seres humanos tienen derecho a participar en y a beneficiarse de los avances de la ciencia, pues estos derechos humanos que se hicieron públicos en el año 1948, dicen en su primer párrafo del preámbulo, y a mí me gusta subrayarlo, dice, estos derechos son para liberar a la humanidad del miedo. Y es que, claro, la humanidad pues estaba atemorizada, lógicamente. Ya les digo, estábamos aislados, estábamos siempre reducidos a unos espacios muy pequeños, tanto desde un punto de vista intelectual como territorial, y nuestra vida transcurría así, en la mayor parte, el porcentaje más alto de la población humana. Y el segundo párrafo, por cierto, yo por eso algunas veces oigo a algunos políticos hablar de los derechos humanos y digo, no se los ha leído. Porque si se los hubiera leído, sabría que el segundo párrafo del preámbulo dice, y si no pudierais ejercerlos plenamente, podéis veros compelidos a la rebelión. No nos dice a la revolución, o sea, pongamos, pero nos dice a la rebelión, es decir, hombre, no seáis sumisos, no aguantéis, no estéis allí temerosos, expresaros, sed lo que tenéis que ser. Cada ser humano único es nuestra esperanza porque cada ser humano único es capaz de crear. Yo por eso creo que una universidad como la de Salamanca, que es un símbolo de eso precisamente, lo primero que tenemos que hacer es, cuando decimos, ¿para qué es una universidad? Una universidad es para la educación superior. Educación a nivel superior. ¿Y qué es ser educados? Esta es otra de las cosas, y Enrique sabe mucho de esto, que me preocupan muchísimo, porque estamos ahora acostumbrados a los informes PISA. Los informes PISA son los informes de una organización económica, y como estamos en un periodo neoliberal en que todo se mide por el Producto Interior, etcétera, yo no digo que no los tengamos que tener los informes PISA, lo que digo es que no son sobre educación, son sobre capacitación. Cuando se dice que un niño tiene que aprender inglés, no está diciendo que este niño hay que educarlo, sino lo que dice que tiene que saber inglés, o saber matemáticas, o saber química, me da lo mismo. Esto es capacitación. Y uno puede saber mucho inglés y ser un perfecto maleducado, o mucha bioquímica y ser un maleducado. Educación, dice con precisión la Constitución de la UNESCO en su artículo primero, dice, educación es ser libre y responsable. Pues bien, esto es lo que tenemos que hacer en las universidades, es formar a nivel superior personas que sean libres y que sean responsables. Y si somos libres, lo cual quiere decir que nosotros actuamos en virtud de nuestras decisiones. Fíjense que cada ser humano, cada persona, cada uno de nosotros es capaz de pensar, es capaz de imaginar, es capaz de anticiparse. Es una cualidad distintiva de la especie humana. Es capaz de innovar, es capaz de crear. Yo siempre recuerdo, y lo sabe muy bien el profesor Medina, lo que me dijo el profesor Hans Krebs un día en el laboratorio en Oxford, porque yo estaba allí un viernes por la tarde y me dijo, ¿qué hace usted aquí un viernes por la tarde trabajando? Y le dije, es que estoy como en Granada, yo no tengo estos instrumentos, estoy aquí recopilando y cogiendo más datos. Y me dijo, a partir de ahora también descansará usted los viernes. Entonces yo pensé que me castigaba, digo, ¿entonces qué quiere? ¿Que esté sin hacer nada después de que he venido a Oxford sin hacer nada los viernes, los sábados y los domingos? Y me dijo algo que después ha grabado muchísimo toda mi trayectoria científica. Me dijo, investigar es ver lo que otros ven y pensar lo que nadie ha pensado. Esta es la actividad fundamental de cada ser humano, la capacidad de creadora, la capacidad de saber que todo tiene remedio. Esto es lo que tiene que ser una universidad, donde salen seres libres, responsables y que saben que todos los problemas tienen solución. Es terrible esto de decir ahora, claro, es que esto es lo que hay. Y tenemos que aceptar eso, y tenemos que aceptar que un señor
insólito, y digo la palabra insólito para no decir otras, como el señor Trump, sea el que esté en estos momentos dándonos directrices en el mundo sin que haya reacciones de los seres libres y responsables que dicen no, esto es inaceptable por este motivo, este motivo, este motivo. Es decir, nosotros tenemos cada día, tenemos que hacer nuestra hoja de ruta, y en nuestra hoja de ruta tenemos que actuar con total libertad y con total responsabilidad. Y me quiero referir de una manera muy específica, pensando precisamente en la motivación de esta asociación, que lo que pretende es decir, miren, este es el conocimiento, este es el avance de la ciencia, miren usted la de cosas que podemos hacer y los problemas que podemos solucionar. Y lo tenemos que hacer precisamente sabiendo que este conocimiento y lo que se basa en este conocimiento es lo que nos puede llevar a tener unos progresos reales en una serie de problemas que todos ellos, aunque no la hayamos encontrado todavía, tienen solución. Yo siempre mencionaba, cuando era más joven, la impresión negativa que me producía una tía mía de Tortosa, en las tierras del Ebro, en el sur de Cataluña, que cada vez que yo me acercaba a ella me decía, fill meu, això no té remei. Hijo mío, esto no tiene remedio. Decía, ¿cómo puede ser que haya cosas que no tienen remedio? Y es que, claro, los remedios es precisamente lo que nosotros tenemos que saber, que sí que hay remedio y que lo que tenemos que hacer es buscarlo. Y si no encontramos, hay que inventarlo. El futuro tiene que inventarse y con conocimiento se puede inventar un futuro distinto al que actualmente estamos padeciendo. He mencionado antes la palabra libertad y la responsabilidad. En estos momentos quiero hablarles un momento de la responsabilidad, porque históricamente la responsabilidad no se mencionaba. Hasta hace 10 años pues no teníamos idea de que teníamos que ser responsables, sobre todo con las generaciones venideras. ¿Saben quién fue a verme a la UNESCO y me dijo, ay, yo he estado cantando solo sobre las bellezas del mar, pero no he dicho la realidad, no he dicho lo que está pasando en el mar? Era Jacques-Yves Cousteau, el comandante Cousteau. Y me venía a decir eso, me venía a decir, es que ahora yo me he dado cuenta de que estamos haciendo que también el mar se deteriore. También el mar, y del mar depende en buena medida el clima, y dependen tantas cosas, y el suelo. ¿Cómo puede ser que dejemos que se esté deteriorando la habitabilidad de la tierra? Y entonces, en la UNESCO hicimos una declaración que se llama Declaración de las Responsabilidades de las Generaciones Presentes con las Venideras. Y esto es algo que yo quiero destacar en el momento en que ponemos en marcha esta asociación. Tenemos que decir que a la gente que tenemos esta responsabilidad con estas generaciones. ¿Saben yo cómo la aprendí, esta responsabilidad? Pensando en que hay procesos que no tienen retorno, lo que se llaman procesos potencialmente irreversibles. Hace 50 años, exactamente, sí, hace casi 50 años, menos unos meses, que descubrimos el primer caso de una niña con una metabolopatía congénita, es decir, estas enfermedades que ahora ya se tratan, la prueba del talón, todo eso y tal, pero que en aquel momento empezábamos. ¿Y qué era la lección de las metabolopatías congénitas? Que si las detectábamos a tiempo y las tratábamos a tiempo, subrayado a tiempo, eran niños totalmente normales. Si no, cuando íbamos a tratarlos ya habían pasado unos días, unas semanas, el daño neuronal era irreversible. Por tanto, nos planteábamos el tema terrible de la oportunidad de la acción. O actuamos a tiempo o después aquellos niños eran niños discapacitados permanentemente para toda la vida. Pues bien, hoy nos hallamos en un momento en que los científicos tenemos que llamar la atención y tenemos que decir, ojo, porque ahora con el conocimiento no solo tenemos la obligación de resolver problemas
que si se diagnostican a tiempo pueden resolverse, sino que tenemos que evitar que la calidad de la vida de las generaciones venideras sea una calidad de vida menor que la nuestra, e incluso se podría llegar a niveles de deterioro extraordinario. El primer libro que yo escribí, ya lo comprenderán ustedes, después de unos años de hacer estas pruebas en los niños recién nacidos y actuar rápidamente, se llama Mañana siempre es tarde. Era lógico. Mañana siempre es tarde. Mañana puede ser tarde si no actuamos a tiempo. Por tanto, tenemos que ser libres, tenemos que ser responsables, tenemos que aplicar el conocimiento para que en el año 2000 hubo una cumbre de la Unión Europea en Lisboa. Esta Unión Europea, que en aquel momento parecía que se encaminaba y que después ya lo han visto ustedes, después nos hemos quedado en una unión monetaria, estrictamente monetaria. Es que es muy grave. No es una unión política, ni una unión económica, que podría ser una unión económica, o podría haber una federación también relativa a los impuestos. Nada, no tenemos más que algo que nos une, que son los euros, y que por tanto es una situación, ya les digo, que no ha podido cumplir con aquellos preciosos proyectos y pretensiones del año 2000. En la cumbre del año 2000 en Lisboa se dijo que íbamos a tener una economía basada en el conocimiento para el desarrollo sostenible. Fíjense ustedes, es decir, que la economía se basaría en el conocimiento, y este conocimiento lo que nos permitiría era hacer un desarrollo sostenible. Y al cabo de un tiempo se añadió y humano. Y esto lo hizo añadir el administrador adjunto de UNICEF, Richard Joly, que publicó un libro que se llamaba Development with Human Face, desarrollo con faz humana. Finalmente, ¿qué es lo que nos interesa? Hombre, desarrollar de tal manera, hacer un desarrollo que sea beneficioso para todos los seres humanos y no solo para unos cuantos. Tenemos, por tanto, en esta... ¿Cómo llueve, eh? ¡Qué barbaridad! Bueno, ya lo ven. Ha llovido así hace muchos años también, no se crea. Pero ojo con el cambio climático. Sobre todo, ojo con el cambio climático cuando el señor Trump ha dicho que lo que tenemos que hacer es aumentar los presupuestos de defensa, y hemos corrido. Sí, señor, los vamos a aumentar. Hombre, por favor. Toda Europa aumentando los gastos de defensa, que ya son 4.000 millones de dólares al día. Oigan, 4.000 millones de dólares al día. Y ahora los vamos a aumentar todavía. Vamos a tener todavía mayor número de portaaviones, de todo tipo de bombarderos, de escudos, no sé cuántos. ¿Para proteger qué? Para proteger unos territorios. ¿Y la gente que vive en estos territorios? Porque yo comprendo que haya un nuevo concepto de seguridad, que digan, bueno, hay que proteger los territorios, pero si solo protegemos los territorios y después dejamos que la gente muera dentro de estos territorios de hambre, ¿saben cuánta gente muere al día que se sepa solo de hambre? Yo no me canso de repetirlo. Mueren más de 20.000 personas, la mayor parte niñas y niños de 1 a 5 años de edad. ¿Es intolerable? Bueno, pues estamos tolerando lo intolerable. ¿Ustedes creen que con lo que les estoy diciendo ahora basta con que nosotros los pueblos, porque así es como empieza la primera frase de la Carta de las Naciones Unidas, que a mí me gusta repetir, dice nosotros los pueblos, no dice nosotros los estados o nosotros los gobiernos, no, nosotros los pueblos, hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. Y hasta ahora, pues la verdad es que no hemos sido capaces de hacerlo. ¿Por qué? Pues porque no podíamos resolver casi nada, porque en todas partes mandaban un grupito de hombres, siempre el poder era masculino, sobre el resto de los hombres y todas las mujeres, y no podíamos. Pero desde hace un poco más de 2 décadas, con la tecnología digital, ya sabemos lo que pasa, ya sabemos también, que es muy importante, que podemos decir sí o no.
y que por tanto por primera vez en la historia de la humanidad es posible que los seres humanos libres y responsables, es decir, educados, sean capaces de decir que no o decir que sí, de asentir o de disentir, por primera vez en la historia de la humanidad. Hasta ahora no lo hemos utilizado. Hasta ahora nosotros los pueblos hemos estado distraídos. Esta magnífica periodista que es Soledad Gallego ha escrito diciendo: hoy los medios de información en general, y lamento decirlo, pero es que es así, son la voz de su amo. Quien paga manda y se acabó, y dicen lo que tienen que decir en lugar de decir lo que deberían informar. Pero es que además de esto, ella dice, son un arma de distracción masiva, no de destrucción masiva, es de distracción, nos tienen distraídos. No puede ser, tenemos que reaccionar, y tenemos que reaccionar pensando en qué, pensando en nuestros descendientes, pensando en las generaciones venideras. No puede ser que estemos llegando a puntos de no retorno. Antes hablaba del Ártico. En 10 años se ha fundido el Ártico, solo nos queda el 10%. ¡Qué disparate! ¿Y esto por qué? Pues porque de esta manera las compañías relacionadas con los carburantes están haciendo su agosto todavía. Ahora de nuevo, ¿qué es todo esto? Pero si tenemos ya el conocimiento, si deberíamos aplicarlo, ¿por qué no lo hacemos? No lo hacemos porque mandan una serie de grandes consorcios mercantiles. Ustedes ya saben que hay 12 nombres que reúnen mayor riqueza que la mitad de la humanidad. Es más que 3.500 millones de personas. Todo esto son los grandes problemas de nuestro tiempo. Estos son los grandes problemas. Y son problemas globales, son problemas que nos atañen a todos. Pero sobre todo atañen más a los que están llegando, a los más jóvenes o a los que todavía no han llegado. Y a estos es a los que tenemos que mirar a los ojos. Quiero hacer un especial énfasis en que la esperanza de que ahora ya sean nosotros los pueblos, es decir, nosotros las asociaciones, esta asociación no piensa ir sola, esta asociación quiere ir junto con las universidades, con la CRUE, con la COSCE, con la Confederación de Sociedades Científicas, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con las asociaciones de investigadores. Claro, lo que pretendemos es precisamente todos juntos decir que en estos momentos ha llegado el instante tan soñado de la emancipación de la sociedad. De decir, ahora ya nosotros, los gobiernos dirán lo que quieran, los políticos dirán lo que quieran, pero esto son cuestiones suprapartido político. Esto no es ni de un lado ni de otro, ni de derechas ni de izquierdas. El decir que son los seres humanos los que deben decir, como en el año 1945, pero entonces era prematuro, tenemos que decir que nosotros los pueblos hemos resuelto evitar a las generaciones venideras que no puedan vivir en un ambiente, en una tierra, en un aire, en un agua de la calidad que se merecen. Y les decía que todo eso en estos momentos lleva un sello de esperanza. Y este sello de esperanza es que por primera vez la mujer, que no pintaba absolutamente nada hasta hace muy pocos años, hombre, yo como profesor recuerdo que en mis clases la mujer era una excepción y que además había algunos, no era mi caso, pero algunos compañeros que cuando llegaba el momento, por ejemplo, de explicar las hormonas sexuales, decían, las señoritas tendrán ahora la amabilidad de abandonar el aula. Bueno, todas estas cosas que ahora nos parecen a todos muy raras, pero esto era la realidad hace unos años. Pues bien, todo esto ha cambiado de una manera tan rápida que ahora sí, ahora ya no decimos nosotros los pueblos y pensamos solo en hombres. Ahora cuando decimos nosotros los seres humanos, nosotros los pueblos, ya pensamos en hombres y mujeres. Y a este respecto, sobre todo últimamente, repito con frecuencia porque
para mí fue muy importante en mi vida, en una visita que hice al presidente Nelson Mandela como director general de la UNESCO en el año 96. Y lo he contado muchas veces, pero es que ya les digo, fue muy importante. Le dije, oiga, estoy muy... porque él además me había ayudado en el año 91, 93, 94, me había ayudado. Digo, nuestra cultura de la paz, oiga, que tiene poco apoyo, que no tiene el entusiasmo que yo creía. Y me dijo, espere un poco. Dice, porque dentro de unos meses, ya lo verá, quizá unos años, pero no mucho más allá de 10 o 12, ya habrá suficiente número de mujeres que cambiarán el panorama totalmente. Yo me quedé mirándole, como diciendo, ¿y por qué? Y me dijo algo, me dijo, she will be the cornerstone, será la piedra angular de la nueva era. Y cuando yo me lo miré, sigo diciendo, ¿y por qué? Me dijo, porque la mujer solo excepcionalmente utiliza la fuerza y el hombre solo excepcionalmente no la utiliza. Y esto, cuando ahora miramos hacia atrás, decimos, ¿qué verdad es? Yo siempre protesté, cuando yo estudiaba latín, que me decían, si vis pacem, para bellum. Si quieres la paz, prepara la guerra. Siempre hemos estado, y ahora mismo estamos preparando la guerra. Ya lo ven ustedes, que es Irán, que es no sé cuántos, y además más armas, más bombarderos, hemos ido corriendo a decir que... Pues no, ya lo ven. La mujer, que ahora dentro de poco sí que habrá igualdad total, lo que tiene que ser, pero ella aportará un factor que es determinante, el uso de la palabra más que el uso de la fuerza. No quiere decir que también de vez en cuando no tengan derecho a estar un poco, pero en general, vuelvo a repetir, la transición de la fuerza a la palabra la hará la mujer, no la hará el hombre. Y quiero terminar diciéndoles que cuando vinieron y me hablaron, sobre todo Emilio Muñoz, y me dijo esto, que yo le dije, hombre, pero es que yo ya ahora tengo tantas cosas y además tan poco tiempo ya, claro, previsiblemente cada día más es un día menos, ¿no? Y por tanto, pues uno lo tiene que tener muy en cuenta en mi edad. Pero si dije que sí y si acepté, fue porque pensé en una frase que me había impresionado muchísimo cuando debía tener unos 15 o 16 años, era el año 1950, 49, 50, 51. Y un profesor, Francesc Gomà, un gran filósofo, me había dado a leer un libro de Albert Camus. Y este libro terminaba con una frase terrible. Dice, les desprecio porque pudiendo tanto se han atrevido a tan poco. Pues bien, yo ahora he aceptado esto porque he pensado que no quisiera nunca que alguno de mis nietos o bisnietos, que ya tengo 3, algún día volvieran la mirada hacia atrás y dijeran, podían y no se atrevieron. Lo importante no es solo saber, atreverse a saber, sapere aude, como se dice, no, saber atreverse, es decir, tener el conocimiento, y para eso está una asociación como la nuestra, sino atreverse a utilizarlo, atreverse a exponer, atreverse a decir que no, atreverse a ser nosotros los pueblos. Esta universidad con esta trayectoria que tiene, en el 800 aniversario de su fundación, qué maravilla que sea en la Universidad de Salamanca, donde se presenta la Asociación Española para el Avance de la Ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico, aunque creo que no has conseguido el pleno objetivo, que era calmar la lluvia
y ya estuviésemos nombrado Dios en la tierra, ¿vale? Antes de dar paso a la vicerrectora y algunas, si queréis hacer alguna pregunta o alguna cuestión, yo quería dar muchísimas gracias a nuestro rector, que no ha podido estar porque pasó aquello que era imposible que no pasase. Él fue el que dijo de hacerlo este día y todas las cosas, que se juntase de nuevo la comisión del 8º centenario, y el dinero es el dinero, y si no está el rector no se puede conseguir mantener un año más las ayudas. No sé si, Susana, irás a decirnos algo, pero desde luego yo quiero darle muchas gracias a Ricardo por el apoyo que le ha dado, decidido, y que se ha manifestado pues en el artículo que hicimos ayer y en otras muchas más cosas, y eso vaya por nuestro agradecimiento como asociación. Y sin más, te doy la palabra, Susana, y muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Pues en primer lugar, disculpar la presencia del rector, que como ha dicho Santiago, había comprometido su estancia aquí, su presencia, y no ha podido ser en el último momento, pero bueno, las obligaciones del 8º centenario imponen y nos están cambiando la agenda constantemente, y este ha sido uno de esos cambios de agenda de último momento. No quería terminar sin decir unas palabras también de agradecimiento a todos y un poquito pues recogiendo las ideas que se han manifestado a lo largo de esta tarde. En primer lugar, expresar desde la Universidad de Salamanca que nos complace gratamente que haya elegido como sede esta universidad la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, y poder disponer así también dentro de esta universidad de un foro adicional de discusión y de debate, con un espíritu crítico, como os he estado diciendo esta tarde, y que actúe además no solo quedándose en la crítica, sino que actúe de manera proactiva, promoviendo iniciativas que promuevan la investigación científica y mejoren también la relación entre la ciencia y la sociedad. La ciencia, y más en este entorno, no hay que explicarlo mucho, siempre ha sido importante, pero yo creo que es más aún, y lo es más en el momento actual. En este momento en el que el progreso técnico está propiciando realmente una nueva revolución. Estamos acostumbrándonos al uso de los drones, de la inteligencia artificial, de los robots, del Big Data, de importantes avances en biotecnología. Todos ellos, evidentemente, van a propiciar un cambio en nuestras vidas, en nuestra vida diaria, en la forma de relacionarnos. Y va a suponer, por un lado, que tengamos que mejorar nuestras habilidades técnicas para poder utilizar estas tecnologías. Pero desde mi punto de vista, lo más crítico, lo más difícil, no es el acostumbrarse, no es el formarse para utilizar estas nuevas tecnologías. Desde mi punto de vista, el gran reto es los cambios sociales, lo que hemos estado oyendo también esta tarde, los cambios sociales que se van a llegar a producir. Existe realmente un riesgo cierto de la existencia de sociedades más fragmentadas entre aquellos que tienen un acceso a la nueva tecnología, a la formación, y aquellos que les va a ser más difícil este acceso. Y eso puede llevar a fragmentar la sociedad, esta sociedad del bienestar que tenemos ahora. También se vislumbran importantes cambios económicos. Parece que también puede haber una mayor diferencia salarial entre aquellos que trabajan en puestos más técnicos y a esos otros que les va a costar llegar a esos puestos. Pero sobre todo va a haber, desde mi punto de vista, y se ha estado oyendo también durante esta tarde, cambios de pensamiento. Estas nuevas aplicaciones, esta nueva tecnología implica también nuevas implicaciones éticas. Estábamos en la reunión de alumni el viernes pasado, escuchando a don José María Álvarez Payete, presidente de Telefónica, y hizo la siguiente pregunta al público que estábamos allí. ¿Hasta dónde puede tomar decisiones una máquina que conduce un coche y se enfrenta a situaciones de peligro? En el contexto en el que estábamos, nos estaba comentando cuál era la situación que haría un automóvil conducido de manera automática por un robot, el cual de repente tiene una situación límite que tiene que chocar contra alguien, contra algo. Tiene dos objetos, uno es un perro grande y otro es un bebé. Un perro grande, el automóvil lo entiende como un objeto muy grande que le va a provocar grandes daños porque la colisión va a ser importante, y un bebé es un objeto pequeño al cual pues una colisión, y si es además muy pequeñito, pues casi no le va a sufrir ningún daño para él. Y él preguntaba, ¿por cuál se va a decidir el automóvil? ¿Con quién va a colisionar? Pues pensémoslo, pensemos todas estas implicaciones éticas, todos estos cambios, todas estas nuevas tomas de decisiones que vamos a tener que hacer, pues con todas las nuevas posibilidades tecnológicas que vienen. Los bebés a la carta, el impacto que está teniendo en nuestra sociedad las noticias falsas, que está cambiando también la forma de ver la realidad y de tomar decisiones. Por lo tanto, aparecen nuevos debates éticos.
En este contexto, entonces, desde mi punto de vista, quizá lo más difícil no va a ser usar las nuevas tecnologías, sino integrar estas nuevas tecnologías en nuestras vidas y resolver estos nuevos retos éticos que se nos plantean, pero que tienen que conducir siempre a sociedades más igualitarias, más inclusivas y sostenibles. Este es el contexto en el que nos encontramos actualmente, tan imprevisible pero también tan apasionante. Las asociaciones, entonces, como esta que se presenta esta tarde, tienen especial relevancia e interés. Estamos hablando de una asociación que va a debatir sobre temas tales como la importancia de la investigación básica. Estamos hablando siempre de investigación aplicada. ¿Y qué pasa con la investigación básica? El análisis de la financiación de la investigación, el impacto que tiene que tener este sector de la generación del conocimiento en el incremento del bienestar social, o aquellas otras iniciativas dirigidas a los problemas que nos estaba hablando Olga, a sugerir mejoras en los programas de formación de personal científico y técnico, de retención de personal cualificado que garantice el relevo generacional, entre otros temas que ha salido esta tarde y que estamos de rabiosa actualidad. La inclusión, por tanto, de esta nueva asociación dentro de las asociaciones que tienen como sede nuestra universidad, 8 veces centenaria, es una muestra más de una universidad activa y plural, que engloba todas las inquietudes y corrientes y que tiene la vista puesta en el futuro. No nos quedamos en nuestros 800 años de pasado, tenemos que luchar por los 800 años del futuro que se avecina. No quiero finalizar el acto sin agradecer de nuevo al profesor Santiago López, muchas gracias por dedicar su tiempo y su esfuerzo en promover esta asociación, así como a Irene por la gran lección de la situación actual de la ciencia para los jóvenes y desde los jóvenes, a Enrique Bataner, a Carmen Andrade por acompañar e impulsar la puesta en marcha de la asociación y a muchos de los que aquí presentes, a Miguel Ángel Quintanilla, a Emilio Muñoz, José María Medina, muchos compañeros de la facultad, algunos antiguos vicerrectores también de investigación. Muchas gracias a todos y especialmente a don Federico Mayor Zaragoza, que ha aceptado liderar la asociación y que seguro, como nos ha dicho, le conlleva un esfuerzo adicional sobre su actividad habitual. Transmitiré de todas maneras su felicitación al rector, a don Ricardo Rivero, por este edificio, pero también hay que hacer extensible a aquellos rectores anteriores que han hecho posible que este edificio sea una realidad, sobre todo a Daniel Hernández Ruiz Pérez, que ha estado muy próximo en los últimos años en la inauguración de este edificio. Tenemos, como ya he dicho, una tarea apasionante. Impulsemos la actividad investigadora y acerquemos entre todos la ciencia a la sociedad y la sociedad a la ciencia y al espíritu científico. Muchas gracias a todos. Bueno, y como esto es una asociación pública y abierta, si tenéis alguna cuestión, queréis preguntar o algún comentario, Iván os pasará el micrófono. Os habéis quedado impresionados por el hecho de que la vicerrectora sí haya acabado con... Buenas tardes y muchas gracias a los ponentes por sus magníficas exposiciones, en especial al señor presidente, la cual me ha gustado mucho. Algo que creo que compartían todos los discursos era la necesidad de aumentar el gasto en ciencia, en desarrollo, en transferencia del conocimiento, que creo que es algo que debemos destacar, especialmente desde la universidad. Y yo me pregunto qué objetivo tiene la asociación en este respecto, en el respecto de aumentar el gasto público, aumentar también la eficiencia de ese gasto público y, bueno, en general, en este respecto. Puede responderme cualquier miembro. Muchas gracias. Esta pregunta lo contestaría mucho mejor y además más sólidamente, porque es especialista en hormigón, la profesora Carmen Andrade, o cualquiera, Amalia Moro, los que han intervenido, como el profesor Emilio Muñoz. Pero creo que no nos limitamos, ni muchísimo menos, solo a solicitar más medios y una compensación mayor, como era de esperar cuando uno lo pone como el propio título de un ministerio, ¿verdad? No. Lo que queremos es también lo que acaba de decir ahora la vicerrectora, que tenemos que acercar a la sociedad a la ciencia y la ciencia a la sociedad. Pero esto tiene una palabra muy clara. Esto está en un sitio donde están representados todos los ciudadanos, que son los parlamentos.
Y es en los parlamentos donde de una vez tiene que considerarse la presencia de especialistas en los temas que se van a tratar. Yo recuerdo cuando en el Europarlamento, fíjese que así no le hablo del Parlamento español, sino que le hablo del Europarlamento. Yo recuerdo cuando trataron el tema de las vacas locas, que también se ha mencionado aquí antes. No puede ser. Las vacas, a matar a las vacas, tal igual. Aquello, yo había explicado, como lo ha explicado el profesor Medina, durante muchos años, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, sabía muy bien de qué se trataba. Yo pensaba, pero ¿cómo puede ser que estén tratando de este tema en el Europarlamento, con la cantidad de especialistas que hay en Europa sobre este tema, y que no informen antes de tomar decisiones que eran totalmente desafortunadas? La prueba es que al final lo que sucedió fue que las harinas cárnicas se sustituyeron en Europa fundamentalmente por las harinas vegetales de la soja de los Estados Unidos. Bueno, pero quiero decir, este es un ejemplo, pero después, cuando se habla de transgénicos no, ¿qué saben? ¿Qué sabe un parlamentario? Además, un parlamentario que tiene que saber es defender los intereses, pero después se tiene que informar sobre aquellos temas, después, sobre todo, contrarrestar también a través de especialistas en los parlamentos, contrarrestar la acción de los lobbies. Porque ustedes saben la cantidad de personas que se dedican a hablar, por ejemplo, en favor de un tipo de energía, o de que es demasiado pronto para que desaparezcan los carburantes, o que estos tipos de paneles solares no deberían. Todo esto, que es la gran política, pues se hace normalmente por decisiones más o menos afortunadas de parlamentarios que lógicamente no entienden nada de eso porque no es lo suyo. Y entonces yo creo que algo muy importante de esta asociación es que, ya lo he dicho, de forma complementaria, en conjunción con otras instituciones que existen y que algunas de ellas pues, son muy activas y nosotros mismos participamos, lo que tenemos que hacer es ofrecer a la sociedad, a través de los parlamentos, una capacidad de diagnóstico y de acción y de proyectos de acción que sean científicamente razonables. Sobre todo cuando la Unión Europea, como antes he indicado, ya nos dijo, y lo dijo en la cumbre de Lisboa, Knowledge-Based Economy for Sustainable Development. Oye, pues vamos a ver si somos capaces, con científicos, con gente que conoce estos temas, vamos a ver si somos capaces de, frente a la actual economía neoliberal de los grupos plutocráticos del G6, del G8, ¿qué es esto? Es que hemos ido aceptando, pues no solo demostrar que hay otros caminos, sino prestar este asesoramiento e impulsar a la gente, porque la rectora lo ha dicho al final, muy bien, impulsar a la gente a que de momento también intervenga en estos temas. Yo se lo digo con toda sinceridad, a mí me gustaría mucho ver que un día, si el señor Trump, ya ven ustedes que le tengo mucha simpatía, pues bien, si el señor Trump no cambia muy rápidamente, pues está siendo tarde, no cambia su antecesor, el presidente Obama, no solo fue muy activo en los acuerdos de París sobre cambio climático, sino que atrajo a China, que era una necesidad absolutamente imperiosa. Era un momento de esperanza, es decir, hombre, ahora se van a ocupar del cambio climático y de los objetivos de desarrollo sostenible. Llega él y dice, yo no me voy a ocupar de ninguno. Pues bien, usted imagínese lo que pasaría si nosotros, siendo capaces de persuadir a la gente de que era absolutamente imprescindible el que estos acuerdos se pongan en práctica, que además los llevamos realizando desde hace muchísimos años. Desde el año 47 ya la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza y el programa Hombre y la Biosfera, etc. Bueno, pues que todo esto se pudiera aplicar, sabiendo que ahora por primera vez nosotros los pueblos ya podemos expresarnos. ¿Usted se imagina en el ciberespacio lo que se armaría si se dijera 1 de junio, si el señor Trump no ha modificado esto, y esto afecta a nuestros hijos y a nuestros descendientes, a los hijos de todo el mundo, no solo a los niños norteamericanos, porque les abre una perspectiva muy oscura, ¿no? Pues que nosotros dijéramos, el 1 de junio, todos con nuestros móviles tan formidables,
y pusiéramos no, señor Trump, si usted no cambia dejaremos de comprar productos norteamericanos. ¿Ve cómo sí que ahora ya tenemos fuerza? Ahora ya tenemos voz. Hasta ahora no la teníamos, ahora ya la tenemos. La asociación pretende que los ciudadanos sepan cuando hay la posibilidad de elevar la voz. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Espero que hayáis disfrutado con el acto y un aplauso para toda la asociación, especialmente para ustedes. Me ha gustado muchísimo. Encantada. Irene es el nombre de la paz.